Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de viernes 15 de junio. El país amanece, aparte de amanecer con el fútbol, ya con la fiebre del mundial, el país también amanece con las noticias sobre las manifestaciones el día de ayer que provocaron problemas en la Asamblea Legislativa. Estudiantes de la Universidad de El Salvador caminaron hacia la Asamblea manifestándose en contra de la privatización del agua. Incidentes a la entrada del portón, lograron entrar los diputados del FMLN que acompañaban la manifestación. Cuando el rector de la universidad y el vicerrector se prestaban a ingresar al recinto de la Asamblea Legislativa, fueron recibidos con gases lacrimógenos y ahí se armó, como dicen la de San Quintín, hubo problemas muy serios, vidrios quebrados, personas lesionadas también. Gracias a Dios no hubo muertes en este evento que pudo haber terminado muy mal. Una provocación muy seria de agentes privados que estaban en la custodia de la Asamblea Legislativa provocan estos incidentes. También las reacciones de los partidos políticos se hizo sentir. Arena ha llamado terrorista al rector de la universidad y al vicerrector y ha llamado pues a los manifestantes de la universidad también como terroristas. El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, también ha dicho que la Iglesia Católica, en este caso de la ley de agua, se ha dejado impresionar y que está favoreciendo intereses políticos. Todas estas cosas se han dicho el día de ayer, que están provocando problemas sobre el tema de la privatización del agua. En el fondo hay un tema que es importante que el país debe analizar y es si realmente se va a privatizar el agua con la propuesta que los partidos de derecha han hecho a la Asamblea Legislativa. Ese es un poco el tema que se manejó todo el día de ayer en el país. Para analizar este y otros temas también me acompaña ya en el estudio el licenciado Ulises del Dios Guzmán para platicar sobre estas cosas y conocer su opinión. Ulises, gracias por venir con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Julio, y gracias a toda tu televidencia. Bueno, vamos a tener un espacio, Ulises, para poder platicar de este y otros temas más. Esa es la propuesta que tenemos para todos ustedes. Quédense con nosotros. Estamos ya en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con nosotros. Me acompaña Ulises del Dios Guzmán para platicar sobre diversos temas de la vida política, de la vida económica y social de este país. Ulises, ayer hubo problemas de la manifestación en el tema de la privatización del agua. Se insiste que hay un intento de la derecha de la privatización del agua. Yo me tomé el tiempo ayer para revisar material televisivo de las propuestas que los partidos de derecha llevaron a la Asamblea Legislativa hace un año precisamente, y en ella claramente hablan de que estaban a favor de una ley de agua. Y en ella también los mismos periodistas hacen el énfasis que se pide una junta directiva conformada por 2 miembros de Comures, por 2 miembros de la ANEP y por un miembro del gobierno. Y hablaron ellos claramente del Ministerio de Medio Ambiente. Esto hoy cambia el escenario, se vuelve a meter el tema a la Asamblea Legislativa. Los diputados en este nuevo periodo dicen, bueno, vamos con la ley de aguas. Y las organizaciones sociales, la misma Iglesia Católica, se han pronunciado en contra de que se vaya a implementar una ley que conlleve a una privatización, que es lo que en el fondo están viendo los que se están oponiendo a este proyecto. ¿Cómo viste tú el manejo que se dio ayer de la situación? Bueno, el manejo a mí me parece que fue un manejo inapropiado, pero de ambas partes, ¿no? Tanto de la administración, digamos, de la Asamblea Legislativa y de la seguridad, como también del personal que acompañaba al señor rector y a todos los universitarios. Digo porque los universitarios debieran de ser más respetuosos, no empujar, no atropellar, no pretender entrar a la fuerza, solicitar simplemente el ingreso y permitirle incluso al señor rector que sea la voz, que sea el que primero pase, que sea el que primero hable, que sea el que primero negocie quiénes son los que van a entrar, cuánto van a entrar. Y esto es algo que me parece que no se hizo así, se hizo un tanto en tumulto y eso da la impresión de agresión, ¿verdad?
Lo otro es que también por parte de la seguridad me parece excesivo haber utilizado gas pimienta, que se los tiraron casi a 1 metro de distancia y quizás a menor distancia. Eso fue también innecesario, fue un uso excesivo de ese método defensivo, por cuanto que la Asamblea Legislativa tiene puertas de seguridad. Y esas puertas de seguridad son fuertes, es decir, bastaría con que simplemente hubieran cerrado, no permitido el ingreso de alguien más y asunto terminado. Es decir, sin necesidad de rociarle el gas pimienta, porque yo lo que pude observar era de que el gas pimienta se lo rociaron incluso a través de las barandas, de las verjas. Ya era innecesario, es decir, alguien estaba afuera, no podía entrar, de modo tal que era innecesario irle a rociar el gas pimienta. Creo que, según lo que logré ver, eso provocó o desencadenó ya una reacción de violencia por parte de los universitarios y comenzaron a lanzar palos, piedras, etcétera. Tanto es así que se observa a través de los medios, particularmente de la televisión, a alguien que lanza una piedra bastante grande a la puerta de vidrio de la Asamblea. Se ve como, pero ese momento ya fue una reacción. Así es que creo que los dos manejaron inapropiadamente. Yo señalaría que la responsabilidad allí es compartida y es excesiva la forma también en que los miembros, no sé si era de la Junta Directiva directamente o si del partido exclusivamente Arena, que salieron haciéndole también ciertos llamamientos de investigación penal en contra del fiscal y epítetos de terroristas, etcétera. Me parece que realmente son expresiones excesivas. Con solo ver se nota pues que el señor rector propiamente no ha cometido delito alguno. Entonces es elevarle el volumen a este incidente en lugar de haberlo tranquilizado, por un lado. Luego ya yéndonos un poco más atrás y un poco más profundamente, también me parece que hay falta de estrategia por parte y de unificación de objetivos, de visualización de objetivos por parte del partido Arena. Arena salió relativamente muy bien de las elecciones recién pasadas. En un cierto momento se consideraba, o ellos consideraban probablemente de que con eso ya inercialmente les iba a caer del cielo la presidencia de la República. Y no han actuado estratégicamente. Si bien es cierto, la Asamblea Legislativa es un órgano independiente del Ejecutivo y de la Corte y de las demás instituciones, pero el partido político es una unidad y el partido político es el que tiene sus funcionarios en las diferentes instituciones y por tanto debe tener unidad de visión, unidad de estrategia y coordinación entre sus diferentes entes. Ahí es donde yo le veo una cierta descoordinación realmente al partido, porque, por ejemplo, y de entrada lo señalo, que era inapropiado para Arena asumir la presidencia de la Asamblea Legislativa en este momento. Han dividido el periodo, lo cual le causa inestabilidad a la Asamblea también, dividir el periodo de la presidencia y la primera parte se la adjudican a Arena, en lugar de haber reservado la segunda mitad de la presidencia de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué razón? Porque siempre ellos deben de tener adelante cuál es su visión estratégica de partido, de poder. Y es que como tienen a pocos meses la elección presidencial, asumir la presidencia de la Asamblea Legislativa y después ir a competir por la presidencia de la República da subliminalmente la idea de una concentración de poder. Entonces era absurdo estar asumiendo la presidencia en este momento. Y luego el otro punto que es importante aquí también señalar es el hecho de que ya el tema específico del agua en ese momento no estaba en discusión. Y ya se sabe que ese es un tema incandescente, se sabe que es un tema que provoca conflicto, que es un tema que hay que tratar naturalmente, claro. Definitivamente hay que tratarlo, pero no era el momento precisamente y sobre todo no para Arena. Era inconveniente para Arena comenzar a discutir ese punto, ese tema, y contradictoriamente fueron ellos mismos los que introdujeron el tema. Le dieron la oportunidad al frente de que agarrara ese punto, que lo señalara, que los acusara como privatizadores, que se querían apropiar o se quieren apropiar del recurso, y si no, por lo menos de la administración, que prácticamente puede ser lo mismo, si es que la controlan totalmente, y le han dado entonces una causa
el frente en contra de Arena, regalada por parte del partido Arena. Así es que me parece un tanto incoherente la actuación de Arena en ese punto en función de la elección presidencial. Claro, estratégicamente creo que Arena se ha manejado muy mal en ese tema. Fíjate, Ulises, no le permiten a los representantes de la Iglesia Católica, y lo dijeron ellos mismos en conferencia de prensa, el mismo Monseñor Escobar Alas dice que llegan a la Asamblea Legislativa junto a gente de la UCA a querer participar en la Comisión de Medio Ambiente, que es la que discute este tema, y no les permiten llegar a dar su exposición. Me parece que hay una representación importante de parte de la Iglesia Católica, que tenía días de no pronunciarse sobre temas sociales. Correcto, así como este. Había estado tranquila, sí. Se pronuncia, separada, sí. Quiere llegar a la Asamblea y no la dejan entrar, imagínate. Y luego el desgaste también de empezar a decirle, Raúl Beltrán Bonilla, también se oye decir ayer, que la Iglesia Católica está altamente contaminada, dice, ideológicamente, al decir que los pobres no se pueden morir de sed, que es el título que le pusieron al comunicado los señores obispos. Y Raúl Beltrán dice, esto tiene un componente ideológico, dice, altamente ideológico, rechazando de alguna manera la posición de la Iglesia con respecto al tema del agua. Primero, me parece totalmente inapropiado, impropio de la Asamblea Legislativa, el rechazar la participación de dos sectores importantes, independientemente de que uno comulgue o no comulgue, o con el catolicismo, o con el señor obispo, o con la UCA, eso no importa. No podemos negar que son dos instituciones, personas de gran influencia y de interés dentro de la sociedad, y que son opiniones valiosísimas que se compartan o no se compartan, deben de escucharse, y sobre todo, si no se comparten, deben de deliberarse, deben de discutirse. Yo creo que debemos de aprender a resolver los problemas deliberándolos. Es decir, los problemas no se resuelven simplemente imponiendo mi posición, porque yo creo que mi posición es mejor y estoy más fuerte y entonces voy a hacer lo que me da la gana. No, esa es una posición o una tendencia dictatorial. No, la tendencia democrática tiene que ser que precisamente cuando hay diferencias es que debemos de discutir, escuchar al adversario y comenzar a razonar, establecer cuáles son los objetivos, cuáles son los parámetros, cuáles son los valores, de qué modo debiera de ser, etcétera, para que escuchándonos recíprocamente lleguemos a alguna conclusión que sea razonable. Las posiciones, por ejemplo, algunas frases que simplemente son extraídas probablemente del contexto de todo el discurso, tampoco deben de ser utilizadas así para promover más efervescencia, porque, por ejemplo, la frase del señor obispo, los pobres no pueden morirse de sed. Bueno, ¿quién está realmente en contra de esa posición, de verdad? Yo tengo pensamiento liberal, quiero señalarlo, pero estaría yo en contra de esa posición de que los pobres no pueden morirse de sed. No puedo estar en contra. Nadie lo puede hacer. Nadie, no puede ser. Es decir, no podemos decir, sí, estamos en contra, que todos los pobres, como no pueden pagar, entonces que se mueran. No, eso es algo que no lo podemos aceptar, porque independientemente de nuestra concepción ideológico-política, también hay una parte mínima de un sustrato de humanismo y de posesiones más bien humanitarias que nosotros no podemos dejar de lado. Aparte de que el recurso agua propiamente no es un recurso que le pertenezca en principio a ninguna persona, no, es un recurso del Estado, y por tanto debemos de saber cómo administrarlo. Debemos saber cómo nosotros establecemos un mecanismo, una forma de administración tal que permita la extracción y la distribución del recurso a precios tales que sean lo más altamente accesibles para las personas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de distribuir un bien que es de todo, que es del Estado. Que si eso va a requerir la intervención de la empresa privada, podría ser, pero también si la empresa privada interviene, no significa que debe de ganar todas las utilidades que desenfrenadamente le parezcan. No, ¿por qué? Porque estaríamos hablando del recurso que es del Estado y de un cliente cautivo, y en consecuencia no sería propiamente una actividad empresarial privada exclusivamente, sino que sería una empresa privada administrando bienes del Estado. Entonces son cosas diferentes. Por eso es que creo yo que la discusión debe de ser una discusión más racional, más abierta, sin dogmatismo, sin posiciones preconcebidas ni tendencias de imposición de nadie.
Y este es nada más un tema, Ulises, que se está manejando. Cuando regresemos quiero preguntarte, hay otros temas que son importantes para esta legislatura. Viene el tema de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los procuradores, del fiscal, temas que pueden inclusive incendiar políticamente más la Asamblea Legislativa. De eso vamos a platicar con nuestro buen amigo Ulises del Dios Guzmán, que nos acompaña esta mañana en el estudio. Quiero sugerirles que si usted quiere pasarla bien con su familia y también quiere disfrutar del Mundial, hay una nueva opción, Flying Wings, restaurantes en Multiplaza y en Metrocentro Santa Ana. Flying Wings con las mejores alitas para que usted pueda compartir con toda su familia. Esa es la opción, pantallas gigantes en los restaurantes para que usted pueda disfrutar del Mundial. Desde muy temprano en la mañana estarán ya sirviéndoles en Multiplaza y en Metrocentro Galerías. Flying Wings es la opción que usted tiene para poder disfrutar con su familia este fin de semana. Ya regresamos. Estamos de regreso en el encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Recuerde que este espacio va en retransmisión a las 11 de la noche para que usted pueda tranquilamente disfrutar de esta conversación. Platicamos con el licenciado Ulises del Dios Guzmán, abogado de la República, quien nos acompaña para poder analizar un poco el contexto político que estamos viviendo. Ulises, ese es un tema nada más y ya los ánimos están caldeados. Se muestra, y me ha gustado esa parte que tú analizas, de cómo estratégicamente los partidos comienzan a moverse. Sí. Arena, a tu modo de ver, hace un mal cálculo del tema, lo maneja muy mal y termina... Malos movimientos. Pareciera ser que están como descoordinados el partido con las diferentes instituciones y los diferentes funcionarios públicos y han perdido la unidad del objetivo o la visualización del objetivo y unidad de estrategia. Así lo visualizo por parte de Arena. Ahora, igual lo peor está el frente también, ¿verdad? Porque haciendo cosas de las más absurdas. Y esos están peor porque son los que precisamente se han desplomado electoralmente y en lugar de hacer cosas para recuperar la confianza, están haciendo cosas para hundirse todavía más. Inclusive nos contaba nuestro equipo que estuvo presente en la Asamblea Legislativa que fueron abucheados por la gente, los mismos discursos del FMLN, o sea, la posición de la UES fue muy clara, no digamos tan partidaria, por eso no comparto yo que se diga que iban apoyando al FMLN, más bien el FMLN que se quiso meter al tema, pero la UES toma posición muy clara y los mismos estudiantes, Ulises. Ahí lo tenemos, lo que yo digo, que el Frente en realidad ha pretendido aprovechar la ocasión y hacer causa, así como por ejemplo el Celestino, que ve cuáles son las causas que están en el momento, ve cómo va la reacción, el impulso de la gente y pretende montarse como que si estuviese él provocando o liderando la causa, y no va. ¿Tú hablas de Nayib? Sí. Okay. Lo que quiero señalar es que él se ubica aprovechadamente como liderando o provocando la causa cuando realmente simplemente observa, es una especie de aprovechado político, una especie de cazador político que no podemos negar que lo hace inteligentemente, aunque él en el fondo no tenga propuesta para su tal proyecto de gobierno que pretende, pero lo digo así sin ánimo ofensivo, sino que con ánimo analítico. Es decir, de él no se le ve cuál es la ideología, cuál es la propuesta, cuáles son sus ideas, etcétera, etcétera. Pero sí se le ve que tiene habilidad para provocar espumas, efervescencias publicitarias y al mismo tiempo aprovechar las causas, las efervescencias de la gente y montarse aparentando que las está provocando o liderando. Entonces tenemos aquí tres opciones, dos de ellas que se están desgastando ya solas, otro que está aprovechando el desgaste de esas dos y por eso es que tenemos esa efervescencia, esa conflictividad en la sociedad que realmente no nos conduce a nada positivo porque no visualizamos que tengamos o vayamos a tener un futuro realmente prometedor en la siguiente elección presidencial. La gente está cansada, 30 años y la gente en las encuestas dice no queremos al FMLN, no queremos Arena. Ulises. Correcto. Bueno, de ahí nace precisamente lo que estoy señalando. Según las encuestas, 60%, más del 60%, piensa que no debería de continuar el frente en el Ejecutivo. Recordemos eso. Después de las mismas encuestas, más del 60% también no quiere que regrese Arena al Ejecutivo.
Y entonces la pregunta es, ¿a quién le simpatiza? Entonces el señor Nayib ha sabido capitalizar ese descontento en contra del sistema y de los partidos políticos, y aparentemente, porque no puedo decir que realmente tenga un apoyo tan grande como supuestamente se dice o aparenta tenerlo, aparentemente él está capitalizando ese descontento. Pero realmente, ¿quién está creando las condiciones como para que él aumente en esa aceptación o popularidad? Tanto así que la gente en el fondo lo sigue, no obstante de que no tienen ni idea realmente para dónde va. Simplemente vamos a ver qué es lo que encontramos en el camino, y como tú estás descontento con esos dos que son los que probablemente van a ganar la elección presidencial, aquí estoy yo, que no sé para dónde voy, pero yo estoy en contra de aquello. Y la gente está reaccionando de este modo, sin saber para dónde va, pero está aceptando y dándole realmente niveles de apoyo popular, aunque yo creo que esos niveles de apoyo popular no podemos despreciarlo, no debe de despreciarse. Es un error por parte de los dos partidos mayoritarios creer que no tiene posibilidades o probabilidades. No, la probabilidad existe, y además recordemos que en cuestiones políticas estas no son estáticas, se van moviendo, van variando de un mes a otro, de un día a otro puede haber un desplome de alguien, claro, o una subida de otro, y en este caso del señor Nayib, eventualmente puede ser que consiga, porque yo creo ya que él no tiene propiamente idea suficiente o concepción suficiente como para diseñar una ideología apropiada para nuestro país y nuestras circunstancias, pero eventualmente puede ser que se rodee de alguna que otras personas, que no deben de ser muchas, pero gente pensante, que le arme una plataforma, una ideología, una estrategia, etcétera, y con el rechazo que hay de los otros partidos políticos, de repente puede pegar un salto de calidad. ¿No te parece como estratégico de parte de él el hecho de no mezclarse ni a la izquierda ni a la derecha, porque es el cansancio es de la estratégico, gente? Porque entonces sería o podría ser arrastrado precisamente por el desgaste de ella. Entonces, hasta este momento, lo que le ha resultado muy bien es no meterse en ese chambre de conflictos entre derecha e izquierda y dejar que ellos solos se estén desgastando. Esto dicho sea de paso, ¿verdad? Pero en realidad sí es lo que está ocurriendo. Ahora, que tenga tan grande la aceptación o popularidad, yo lo dudo un poco, porque recuerdo hace como una semana o quizás 2 semanas haber leído una de esas encuestas que salen de repente midiendo las intenciones de voto para los partidos políticos, y el señor Nayib Bukele o el partido 60%, Arena más o menos, porque solamente para redondear, Arena 40%, el Frente menos del 10%, etcétera. En su conjunto, bueno, entonces la aceptación popular indicaba de que el señor Nayib, que le duplica a los dos juntos, a los dos partidos mayoritarios. Pero al sumar los porcentajes de aceptación me dieron 97.8%. Es absurdo, es decir, en el país no va a haber una votación en donde el 97.8% vaya a votar. Entonces es algo que ha sido fabricado, es artificial. Pero si uno no analiza las encuestas, tiende a creer que eso es cierto, y aquí en el país existe una reacción de manada, es decir, un impulso a irse en donde aparentemente va la mayoría. Tú estás diciendo una palabra importante que es no menospreciar. En política no se debe menospreciar, no se debe, los impulsos. Sí. En el caso de Nayib Bukele es más la fuerza de él como persona que de su movimiento Nuevas Ideas que está lanzando. Es más, cuando se ven las encuestas, es más la fuerza que él acarrea como persona que el mismo movimiento que él lidera. Es que en realidad el movimiento propiamente en sí no tiene fuerza, y el movimiento propiamente en sí es un movimiento que pretende convertirse en partido político, probablemente lo logre, pero que realmente no tiene futuro, porque si nosotros... supongamos, hipotéticamente, que fuese en este momento el señor Nayib con Nuevas Ideas o sin Nuevas Ideas, con partidos o con coaliciones, etcétera, y llegase a la presidencia, ahí termina el proyecto. Porque no hay nadie ni nada en Nuevas Ideas como partido político que le garantice que va a tener continuidad. Este es un proyecto personal del señor Nayib Bukele. Un escenario complicado se va pintando para el presidente próximo del país, Ulises. Sí, definitivamente. La Asamblea Legislativa ha quedado como muy derechizada, digamos. Y vienen temas importantes. Correcto. Temas que sin duda le van a provocar a la Asamblea Legislativa
poder tener capacidad de negociaciones importantes. ¿Cómo estás viendo tú este movimiento dentro de la Asamblea Legislativa? No, hay cosas que pueden sonar lógicas, pero no son lógicas. Ayer estaba con nosotros el diputado Juan Carlos Mendoza de Ghana, del departamento de Santa Ana, y decía que ellos están apuntándole más bien a la gobernabilidad del país y que no se van a plegar tan fácilmente a la posición del bloque de derecha. O sea, ellos dicen, van a discutir y van a buscar sobre todo la gobernabilidad del país. ¿Cómo ves tú estos movimientos que se están configurando dentro de la Asamblea Legislativa? Bueno, yo creo que están obligados a hacerlo y es lo más conveniente para el partido Ghana y el mismo partido mayoritario, en este caso Arena, los ha obligado a tomar una posición distanciada de mismo Arena, porque de la Junta Directiva los empujaron, es decir, los han marginado. Y al marginarlos, en realidad no es conveniente para, por ejemplo, por lo menos para Arena, porque Arena necesita o va a necesitar armar decisiones de mayoría calificada y sobre todo hoy que tiene la presidencia de la Asamblea Legislativa. Digo, sobre todo porque tiene la presidencia, porque cualquier decisión que tome la Asamblea Legislativa, la gente se la va a atribuir a Arena porque ahí está el presidente Norman Quijano, que es de Arena. Aun cuando la decisión no sea necesariamente del partido. Pero para armar mayoría calificada, excluyendo al frente, necesita a Ghana. Y Ghana ha sido marginado por parte de Arena. Entonces, ha sido obligado Ghana a tomar esa posición de distanciamiento, que a su vez, coyunturalmente le conviene a Ghana, porque si no, sería como un partido anexo o sumiso al partido mayoritario, como por ejemplo, así se percibe ahora el partido, el PCN, que hemos absorbido, como dominado por Arena, y eso le hace perder identidad al PCN. Por otro lado, y sobre todo con esas posiciones, por ejemplo, de Raúl Beltrán, ¿verdad? Que son posiciones de sumisión a la posición de Arena sobre el agua de forma innecesaria, ¿verdad? Y lo otro, digo... Es quemarse innecesariamente. Quemarse innecesariamente, si nadie le estaba obligando a lo que yo digo en este momento, a dar posición, y sobre todo esa posición en la situación de efervescencia que existía. Realmente fue una posición inconveniente, inapropiada. Pero por el otro lado, Ghana, frente a esa posición, le conviene. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, ha sido empujado por parte de Arena, tampoco le conviene irse a sumar al frente, porque con el frente no va a ser mayoría simple, y con el frente propiamente lo que saca es lo que ha estado sacando, es que su identidad se ha ido destiñendo, es decir, la identidad supuestamente de partido de derecha, habiendo estado tan anexo durante tanto tiempo al frente, eso ahora es un poco dudoso, tanto es así que ya no queda claro cuál es la ideología, y para un partido político no tener la claridad de la ideología y sobre todo no proyectárselo a la gente es realmente grave, porque la gente busca claridad en las ideas, en las posiciones, para dónde va para dónde va el otro. Aunque fueran radicales. Aunque sean radicales, y es más, hay posiciones radicales y en muchas ocasiones son las posiciones radicales las que se imponen, porque nosotros, los votantes, nos gustan esas ideas claras y radicales, aunque sean inconvenientes. Bueno, se nos viene también la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y algunos magistrados, y esta también puede provocar algunas discusiones así muy fuertes en la Asamblea, alguna recomposición de posiciones en la Asamblea. De eso vamos a platicar con nuestro invitado Ulises del Dios Guzmán cuando regresemos. Estamos de regreso en el encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Este espacio es retransmisión a las 11 de la noche. Platicamos con Ulises del Dios Guzmán. Ulises, se viene la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y muchos están advirtiendo que esta discusión, así como tú estás planteando en la aritmética legislativa, cuántos diputados pueden estar en este momento viendo cómo se recompone en este tema, que es un tema importante para el país, todo lo que ha vivido la Sala de lo Constitucional ha sido muy determinante, decir, lo que viene tiene serios compromisos. ¿Cómo estás viendo tú este tema? Bueno, yo creo que con relación a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los diputados van a llevarla un poco con tranquilidad.
porque por los antecedentes que nosotros tenemos de esta Sala de lo Constitucional, que ha declarado a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Cuentas de la República como inconstitucionales, esto puede hacer, digamos, tener una reticencia por parte de los señores diputados en la creencia de que a lo mejor la elección que ellos puedan hacer al gusto de los magistrados de la Sala de lo Constitucional podría no parecerle, y los magistrados de la Sala de lo Constitucional a su vez podrían pretender que haya una Sala de lo Constitucional al gusto de ellos, y por tanto esas preferencias podría provocar de que se eligen antes de que los magistrados de la Sala de lo Constitucional depongan sus cargos o finalicen su periodo, mejor dicho, pues existe la posibilidad que aparezca por ahí una demanda de inconstitucionalidad de los nuevos magistrados, que la admitan de modo express, con dispensa de trámite, y que le pongan una resolución de suspensión de los efectos del acto, etcétera, y dejan entrampada la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué te hace pensar eso, Ulises? Bueno, por ejemplo, el hecho de que tenemos nosotros que varió las expectativas de lo que podría ser el equilibrio en la elección de los magistrados con el desplome de las votaciones del Frente, ¿verdad? Porque el Frente había estado teniendo la posición de veto recíprocamente con Arena, es decir, no se podía elegir mayoría calificada sin uno de estos dos partidos mayoritarios. Se desploma el Frente y entonces ya no hay la posición radical de izquierda, digamos. Sin embargo, y coyunturalmente también excluyen a Gana. Al excluir a Gana, ahora Gana cobra mayor interés o mayor fuerza, porque frente a esas posiciones, para poder tomar una decisión de 56 votos, lo necesitan a él, necesitan a Gana. Porque si no, tendría que hacerse con el Frente. Y ocurre que entre el Frente con Arena son en donde se dan los mayores conflictos, las mayores confrontaciones. Aunque algunos están diciendo de que hayan habido muchos acuerdos entre estos dos partidos. El mismo Gana cuestionó. Pero acuerdos que ya no son de ideología, sino que son acuerdos de interés recíproco. Porque cuando hay interés recíproco, sobre todo de beneficio para los partidos o las personas, ahí se ponen inmediatamente de acuerdo. Pero en este caso, por ejemplo, de los magistrados, eventualmente el Frente naturalmente que iba a pretender llevar por lo menos 2 magistrados al gusto del Frente. Pero ahora no puede, al menos no lo puede imponer, a menos de que consolide posición con Gana y entonces sí forme un bloque de resistencia y de veto frente al otro bloque que sería de Arena con el PCN. Mira, Ulises, hagamos un paréntesis. Yo quiero aprovechar que estás con nosotros aquí para preguntar. Tú fuiste magistrado de la Sala de lo Penal y la Sala de lo Civil. Sí. Tú has estado metido en ese ambiente. Esto que estás diciéndonos a nosotros, los mortales que no conocemos al detalle esto de que el Frente está aspirando a 2, que Arena puede poner sus... ¿Estos magistrados reciben órdenes de los partidos políticos? ¿Estos magistrados están al servicio de los partidos políticos? ¿Estos magistrados reciben algo de los partidos políticos? ¿Es eso lo que se da o solamente la elección? No, en mi opinión, hasta ahora, en realidad, e incluso hasta la última elección anterior, en realidad no es que los diputados, ni la Asamblea, ni los partidos hayan electo a magistrados sumisos dándoles órdenes. Lo que ocurre es que los diputados buscan a magistrados que tengan un pensamiento afín al partido político, que es cosa diferente. Porque los magistrados tienen un pensamiento y deben de tenerlo, a menos que alguien diga, no, yo no tengo pensamiento político, no tengo ideología política, es decir, no tiene concepción de Estado, de sociedad, de derechos, de economía, etcétera. Entonces sería alguien que habría que desecharlo, pues, porque es como una vaca que no piensa cuál es el pasto que le van a dar para comer y no protesta, ¿va? No, una persona que pretende ser magistrado tiene una concepción de Estado, una concepción de la sociedad, una concepción de la economía, una concepción de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, etcétera. Entonces lo que los partidos han buscado es que elegir a magistrados que tengan cierta afinidad ideológica.
Pero ahora, con todo lo que ha pasado, probablemente estén buscando más que afinidad ideológica, probablemente estén buscando que algunas decisiones particulares, por ejemplo, le vayan a beneficiar o que no le vayan a perjudicar. Por ejemplo, podrían estar buscando, bueno, aquí nosotros tenemos un ciertos casos difíciles, puede ser perjudicados funcionarios o exfuncionarios muy importantes del partido A, del partido B, del partido C. Entonces, elijamos a algunos funcionarios que nos garanticen que nuestros funcionarios, que son tan importantes y que nos pueden perjudicar como partido, no vayan a tomar esas decisiones que nos vayan a perjudicar, o viceversa, que tomen decisiones que nos vayan a beneficiar en algún cierto tipo de conflicto. Y por otro lado, la Sala de lo Constitucional, que ha estado tomando ciertas decisiones, algunas de ellas inconstitucionales, pero que populistamente han sido aceptadas por la gente porque a la gente le parece, y a la gente no le importa que la decisión de la Sala de lo Constitucional violente o no la Constitución. ¿Eso se ha dado, Ulises? Se ha dado, naturalmente que sí. ¿No puede poner un caso de eso? Bueno, por ejemplo, el caso de haber invalidado la elección de los diputados suplentes. No era ni siquiera objeto del conflicto en el cual de repente les ocurrió, aquí hubo un diputado suplente que votó, ahora me recuerdo que estos no aparecen en las listas, ni la foto, ni los nombres, y por tanto los invalida. Es decir, eso es algo inconcebible en la jurisprudencia, esto es algo inconcebible en derecho procesal penal. El planteamiento del objeto está en la demanda y en la contestación, y ahí se define qué es lo que se va a discutir y sobre cuáles son las pretensiones, qué es lo que quiere uno, qué es lo que quiere el otro. Pero de repente se está discutiendo algo y salen con que, este tema lo vamos a meter aquí también, y sobre eso deciden. Es obviamente inconstitucional. El diputado independiente, o mal llamado independiente, es también inconstitucional, porque el artículo 85 de la Constitución establece: los partidos políticos son el único instrumento para la representación del pueblo en el gobierno, solo a través del partido político. Y de repente salen ellos, hacen una argumentación y etcétera, y colocan al diputado independiente. Es decir, ¿cómo están resolviendo? Con una Constitución que ellos creen que debiera de ser, no con la Constitución que nosotros tenemos. No es que esté yo en contra del diputado independiente, estoy en contra de violar la Constitución para tomar esas decisiones que me parece que deben de ser. ¿La presión social ha afectado el desarrollo de la Sala de lo Constitucional? En parte sí, pero no porque la haya determinado, sino porque la Sala de lo Constitucional lee la temperatura de las presiones sociales, los apetitos sociales, y entonces tiende a tomar unas decisiones que son aceptadas por la sociedad, y ahí es donde se borra el sabor o la visualización de la violación a la Constitución. Pero eso nos hace daño, naturalmente, porque si ahora nosotros aceptamos que se violente la Constitución para tomar decisiones que a la gente le gusta, entonces mañana vamos a tomar cualquier otra decisión y eventualmente vamos a tener que soportar hasta decisiones que nos podrían cambiar el sistema democrático a un sistema autoritario. El gobierno y el partido de gobierno han sido los principales opositores de esta Sala de lo Constitucional. ¿Te parece válida la posición que ellos han mostrado, las inquietudes que ellos han mostrado sobre ciertas resoluciones de la Sala? Lo que ocurre es que ellos en un principio concibieron que había inconstitucionalidad, se opusieron a eso, o bien porque no les beneficiaba o porque les perjudicaba. Después estuvieron un poco tranquilos porque ellos entendieron que si eventualmente llegaran a tener magistrados en la Sala de lo Constitucional, entonces podían hacer lo mismo, podían a través de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional tomar decisiones favorables al partido, que todos tendrían que aguantarlas porque vienen de la Sala de lo Constitucional. Ahora ya les cambió la expectativa, como ya no tienen ese poder para poder imponer la elección de magistrados, entonces ya están regresando a otra posición. Pero digo que eso es lo que hace de que peligrosamente pueden haber ciertos arreglos ahí también, ya con otros intereses específicos. Por ejemplo, ¿qué partido político tiene algún interés en que la Corte Suprema de Justicia no tome algunas decisiones que vayan a perjudicar seriamente a algunos de sus funcionarios o integrantes tan importantes que hasta podría arrastrar el descrédito del partido? Pues busquemos ahí quienes están, ¿verdad? Y en eso podría haber coincidencia de intereses, en esos puntos de interés específicos que, si bien es cierto, son de interés de partido y de personas, pero que se imponen al interés de la sociedad. Perfecto. Bueno, cuando regresemos, Ulises, también
quiero hablar sobre el fiscal. Se va a elegir fiscal también. El fiscal ha sido protagonista en los últimos días con algunos casos y se dice que él está buscando su reelección. Él mismo ha dicho de que sí, no descarta que pueda ser reelecto. Le voy a preguntar a mi invitado también sobre el tema del nuevo fiscal que se tiene que elegir en los próximos meses. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Ulises del Dios Guzmán es nuestro invitado. Ulises, estos intereses que tú hablas de los partidos políticos sobre los magistrados que se tienen que elegir, pasan porque el actuar de los magistrados tiene mucha relación y mucha vinculación con algunos casos sonados en el país en los partidos políticos. Sí, tiene relación. En Arena hay exfuncionarios o funcionarios que están ahí pendientes de decisión de Corte Plena con relación a los casos de probidad. Pero Gana también tiene ahí funcionarios que está pendiente de decisión en la Corte Plena. El Frente también tiene ahí gente pendiente de decisión, pero son funcionarios que no son cualquiera, son integrantes de partidos políticos que tienen gran influencia y que ser señalados o bien ser objeto de proceso de probidad, de enriquecimiento ilícito, va a perjudicar también la imagen de partido, los puede arrastrar. Entonces tenemos que hay un denominador común por parte de estos partidos que son suficientes para elegir a los nuevos magistrados. Ese denominador común puede hacer que los empuje a unificarse, a tomar una decisión al gusto de ellos para garantizar sus intereses de partido, no intereses de la sociedad, sino que los intereses particulares, que si bien es cierto son más reducidos, pero son superiores en fuerza a los intereses de la sociedad. Por otro lado, la sala puede ver que la integración o la nueva integración de la sala de lo constitucional puede ser inconveniente, que le pueden revocar o deshacer las decisiones o el récord de decisiones que ellos han venido tomando, y puede ser que no le parezca, y entonces al gusto de la sala de lo constitucional, una vez electa la nueva sala de lo constitucional, puede aparecer por ahí una demanda de inconstitucionalidad, admitir la demanda de inconstitucionalidad y decretar la suspensión de los efectos del acto y en consecuencia entrampar toda la elección. Por eso es que los diputados... podría ser, digamos, en ese caso que tú estás poniendo, podría ser que esta sala que va saliendo podría presentar... Podría tomar esa decisión. Para invalidar, digamos, a la nueva electa. Sí, naturalmente, y eso es lo que podría visualizarse en los partidos políticos, el interés, eventualmente, no digo que lo tengan, pero el interés puede ser, bueno, no elijamos en este momento, comencemos el proceso, vayamos a un ritmo tal que ocurra de que vamos a tener que ir hasta después que se haya ido esta sala de lo constitucional para que garantizarse de que la nueva sala de lo constitucional y la nueva integración de la Corte Suprema de Justicia no vaya a ser detenida, bloqueada o boicoteada por parte de la sala de lo constitucional saliente. Pero yo podría estar mal pensado, Ulises, y decir, bueno, entonces los partidos estos se pueden poner de acuerdo y elegir una sala se pueden poner de acuerdo a su medida. Se pueden poner de acuerdo de conformidad con sus intereses, con los intereses del partido. Naturalmente que se pueden poner de acuerdo. No necesariamente el interés del pueblo. No, al contrario, el interés del pueblo es el interés de mayor cobertura, pero es el interés más débil. Porque el pueblo, en términos generales, es una masa que no está organizada. Existen algunas organizaciones dentro de la sociedad, pero la sociedad en sí misma no está organizada y por tanto es débil. En tanto que hay partidos políticos y otras organizaciones específicas que son pequeñas con relación a la sociedad, pero están organizadas y pueden incidir específicamente en la toma de decisiones en contra incluso de los intereses de la sociedad. Perfecto. También se nos viene el tema del fiscal, Ulises, para complicar un poco más el escenario. Definitivamente que sí. Va a estar complicado. Sí. El fiscal Douglas Meléndez está aspirando a ser reelecto. Bueno, todos los fiscales creo yo que cuando se les va a finalizar el periodo aspiran a la reelección, pero muy pocos lo han logrado, ¿no? ¿Está muy desgastado este fiscal? En mi opinión, yo trato de ser objetivo y no le encuentro realmente cuál sería el mérito para la reelección, objetivamente hablando. Dicen algunos críticos que no ha ganado ningún caso. Bueno, no es que no haya ganado ningún caso. Lo que ocurre, relevante. Un caso relevante. Los casos relevantes no, pero además de eso existen muchas dudas sobre la forma en que procede la actuación de él, la deficiencia en
la metodología de la investigación técnico-científica, la forma en que sustenta los casos, son realmente casos, muchos de ellos débiles y muchos de ellos sustentados por el poder, por la fuerza de la institución. El saqueo público, dicen algunos, que va a ser como la cerveza, que se ve que está hasta arriba, pero después empieza a bajar. La espuma baja rápidamente y en este caso incluso recién ha comenzado el proceso y ya comenzó a bajar, porque se ha hecho un gran escándalo con relación a este nuevo caso, porque no es el último, claro, no es el primero, pero este nuevo caso se presenta con gran escándalo publicitario, se dice un montón de cosas, se libran un montón de órdenes de captura, 31 órdenes de captura, de entrada solamente agarraron a 6, lo cual es sospechoso porque las órdenes de captura eran administrativas, es decir, en secreto de la Fiscalía General, y aún así solo lograron capturar a 6. Da la impresión ahí que hubo filtración de información, da la impresión. Luego, presuntamente, este es un caso que tiene a la cabeza a alguien importante, que es alrededor del cual se ha montado toda la investigación, y es el expresidente Mauricio Funes. Sin embargo, cuando ellos explican los casos, no se logra visualizar en dónde están los elementos objetivos que vinculan, las evidencias objetivas que vinculan al expresidente Funes con algunos de los casos de corrupción. El mismo, un fiscal Morales, inclusive ha llegado a decir en una radio de que no, realmente al final el presidente Funes no es vinculado directamente a estas cosas. El hecho de que diga un fiscal del caso, no tenemos evidencias objetivas para la imputación en contra del expresidente, entonces hace preguntar, si no tienen evidencia objetiva, ¿por qué le inician el proceso penal? ¿Por qué le decretan la detención administrativa? Porque para decretar la detención administrativa se debe de reunir los mismos requisitos que para decretar la detención judicial. Es decir, que existen elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito y sobre la participación delictiva. Y si me está diciendo de él no tenemos elementos objetivos para vincularlos a los casos de corrupción, pues entonces está confesando que no existían elementos para decretar la detención administrativa, ni existen elementos para solicitar una detención judicial, ni existirían elementos tampoco para solicitar la extradición. Ahora, ¿y esto es una deficiencia, un problema del señor expresidente? No, es un problema de la institución fiscal, es un problema de la capacidad de investigación. De sustentar, digamos, los casos. De sustentarlos y de la técnica deficiente con que sustentan las investigaciones y que posteriormente, después, en base a la presión mediática de haber presentado, pretenden que los jueces tomen decisiones que les favorece a la institución fiscal. Pero esa es una deformación realmente del ejercicio de la acción penal. Se habla de una división dentro de la Fiscalía General de la República, gente que no está acompañando realmente las acciones del fiscal general. Es que hay cosas que realmente, en mi opinión, la Fiscalía, lastimosamente, no logra institucionalizarse. Es decir, la Fiscalía es una institución jerarquizada. Más o menos similar, por ejemplo, a como es la iglesia o a como es el ejército, pero actúa diferente, naturalmente, pero es jerarquizada. De modo tal que viene alguien y lo colocan a la cabeza y todo el mundo se alinea con el señor fiscal general. Claro, de repente se va, llega otro y todo el mundo se alinea ahora con el nuevo fiscal general. Y eventualmente los colaboradores, incluso los colaboradores cercanos o altos niveles ejecutivos que ahora están con alguien que es la cabeza, de repente pueden estar hasta en contra de ellos. Porque precisamente por esa jerarquización y porque la institución fiscal no se ha logrado institucionalizar. La Fiscalía General de la República debe tener una fuerza propia institucionalizada y respetuosa a su vez de la legislación, de los parámetros de la investigación y de los parámetros de la promoción de la acción penal, porque si no, no se le respeta, aunque logre imponer sus decisiones. Por ejemplo, si la ley le dice, mire señor, usted puede investigar e intervenir las telecomunicaciones, ok, ¿en qué términos? En términos esto, así dice la ley. Ok, hágalo como dice la ley. Si la ley le dice, después de tanto tiempo, usted ya no puede utilizar ese material, entonces no lo utilice. No utiliza la fuerza de la institución para pretender que los jueces acepten un material que está fuera del plazo legal, porque entonces ese material se convierte en material ¿qué? Ilegal, utilizado por la misma institución fiscal. Pierde el respeto. Y pierde los casos. Pierde el respeto y al final pierde los casos. Este caso del saqueo público, para terminar, tengo 30 segundos, Ulises. Este caso de saqueo público
desde tu punto de vista, se cae? Con relación al señor expresidente, no va a tener evidencia suficiente como para poderlo condenar. De los demás no conozco bien, sino que de ellos. Es más, no conozco bien de nadie, pero la aceptación de uno de los fiscales y además lo que se miraba que en la descripción de la presentación es que no habían elementos objetivos ni para condenar al expresidente ni para condenar a muchos de los que están ahorita siendo detenidos. Ulises, gracias por venir con nosotros. Muchas gracias, Ulises, te agradezco. Y no va a ser la última vez que estés con nosotros para poder agradezco mucho. Analizar estos temas, que me parece tu visión muy amplia. Y por supuesto vamos a estar molestándote para que vengas con nosotros. Yo con mucho gusto. Gracias, Julio. Bueno, a ustedes de casa, gracias por quedarse con nosotros. El próximo lunes nos va a acompañar un sacerdote, el padre Edwin Baños, que es uno de los protagonistas, ha estado muy metido en temas importantes para la vida nacional. Y él nos va a acompañar para contarnos un poco cómo la Iglesia Católica está actuando en temas sociales, en temas económicos del país y también visiones sobre la situación política que se maneja. Esa va a ser la propuesta para el próximo lunes. Pasen todos un feliz fin de semana.